quiero agradecer al maestro Marcelino que está con nosotros, que agradecerle porque ha sido uno de los ponentes que ha estado en la primera, en la segunda, en todas las ferias del libro que organizamos y siempre con temas importantes para todos nuestros amigos. Entonces estamos transmitiendo vía Zoom, no podemos conectar de otra manera para transmitirlo en vivo, pero los invitamos a que vengan a las 7 de la noche la clausura y desde aquí le doy las gracias a nuestro Marcelino. Marcelino, te dejo con tus invitados porque invitas a algunas personas para escuchar tu plática y aquí te van a escuchar en la Feria del Libro Huejutla 2021 y bienvenido y muchísimas gracias. Sí, pues muchísimas gracias. Vamos entonces a iniciar con esta charla, obviamente que la titulamos como la enseñanza de la lengua indígena en los tiempos modernos. ¿Sí? Y una pregunta que sobre esa vamos a llevar a cabo la charla. ¿Se enseña la lengua náhuatl? ¿Sí? Que vaya una pregunta que bien puede ser muy fácil de responder o si la profundizamos un poco y pensar si realmente se está enseñando la lengua náhuatl. Bueno, pues vamos entonces a iniciar con esta charla a propósito de esta feria, de la octava feria que se está llevando a cabo allá en Huejutla Hidalgo con el compañero y siempre amigo Leopoldo Iñasta. Entonces, en colaboración, pero también, por supuesto, en agradecimiento a su labor por estar difundiendo también mucho sobre la lengua y la cultura, sobre todo de la región. Bueno, entonces vamos a iniciar. Bien, los escenarios de enseñanza y aprendizaje de la lengua. ¿En dónde es donde nosotros aprendemos la lengua? En este caso, la lengua en general. Podemos decir que tenemos como 3 escenarios, digamos, grandes escenarios, en la comunidad, en la escuela y también, por supuesto, en otros espacios. Pero aquí es en donde vamos a ir desarrollando o haciéndonos esas preguntas de dónde aprendemos, dónde nos enseñan, cómo aprendemos, cómo enseñamos, quiénes enseñan y quiénes aprenden. O sea, quién o quiénes aprende o aprenden. Sobre esas preguntas vamos a ir retomando cómo en cada espacio se hace como respondiendo a estas preguntas. Entonces, vamos a empezar con dando respuesta a estas interrogantes en los distintos espacios donde puede darse la enseñanza y el aprendizaje. Bien, entonces de aquí vamos a ver que estamos ahora en el espacio de la comunidad. Los escenarios entonces de aprendizaje, empezamos con la comunidad. Esta primera pregunta de quiénes enseñan. Pensemos que estamos en una comunidad donde nosotros nacemos, donde nosotros crecemos, sobre todo a veces en nuestra primera infancia, vamos a pensar de esta manera. Nosotros estamos en un espacio llamado comunidad. Entonces ahí, ¿quiénes nos enseñan? Los principales serían nuestros padres. Nuestros padres, por supuesto, incluyendo a las mamás, también, por supuesto, abuelos, abuelas, que son principalmente adultos. De los adultos, en este caso, toman el papel de quienes enseñan. Entonces, ¿quiénes aprenden? Pues ahora diríamos, en esta etapa, todos los que estamos adquiriendo una lengua, en esta etapa de la infancia, pues los que nosotros aprendemos serían, en este caso, los niños y las niñas. O sea, son los que están aprendiendo o los que en un momento dado, pues así aprendimos esta lengua. ¿En dónde aprendemos? O sea, aquí me refiero a esta pregunta de dónde aprendemos. No solo es el espacio como decir que es en la comunidad, sino en espacios particulares. Y podemos decir que cuando estamos en una comunidad,
nosotros no aprendemos en un espacio específico. O sea que no hay estos espacios exclusivos en donde se da la enseñanza y el aprendizaje. En realidad, las actividades que se realizan es en los distintos espacios. ¿Sí? Quiere decir esto que nuestra escuela, donde nosotros aprendemos, lo podemos hacer en cualquier lugar. Entonces, con la siguiente pregunta, vamos a ver qué es, dice, ¿dónde nos enseñan? Y aquí ya son, el espacio específico es en la casa, es en la comunidad, y también, por supuesto, de manera general, es en todos los espacios. Y aquí tenemos que ver que efectivamente en una comunidad, cuando uno aprende la lengua, no tenemos un espacio, es decir, no hay escuelas propias a donde se dé la enseñanza de la lengua. En la comunidad como tal no existe esos espacios. Entonces, ¿cuáles son nuestros escenarios posibles para aprender la lengua? Pues tenemos entonces que la casa sería como el primer espacio que tenemos, y luego tenemos pues todo el espacio de la comunidad donde nos podamos desplazar, donde podemos ir de un lugar a otro, donde podamos participar también en el cómo nos involucramos en cada actividad que hacen las personas de las comunidades. Y ahí es donde nosotros aprendemos. Básicamente aquí lo que vamos a hacer es pensar en que nos transmiten esa enseñanza, ese lenguaje de modo oral. O sea que nosotros estamos aprendiendo escuchando. Escuchando, esa es la manera que nosotros estamos aprendiendo en esos momentos y en ese espacio. Ahora, en la siguiente pregunta es en el cómo enseñamos. O sea, cómo decir aquí, que como una pregunta, como si fuésemos maestros, decir, ahora, ¿cómo enseñamos? O sea, haciendo la pregunta como esto de los adultos, como decir, de los papás, las mamás, los abuelos, las abuelas. Empezamos ahora, ellos, ¿cómo dirían? O sea, ¿cómo enseñamos nosotros? Y aquí la respuesta sería, es que nos estamos enseñando a partir de lo que nosotros aprendimos. Es decir, que nosotros lo enseñamos como lo sabemos, y en el cómo lo aprendimos, por lo tanto, nosotros estamos como reproduciendo de lo que la misma comunidad a través de los años se ha venido dando esta enseñanza así, de manera oral, como va pasando. Aquí es importante, me voy a detener un poquito porque aquí es en donde tenemos que enfocarnos un poco para entender qué está pasando en nuestras comunidades. En nuestras comunidades es que nos enseñan cómo ellos, o sea, en este caso pensando en los adultos, cómo ellos aprendieron. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos nos están transmitiendo cómo ellos se les fue transmitido. Y por lo tanto, ellos nos hacen pasar también a nosotros, o sea, pensando como una generación, digamos, más pequeña, ahora por decir en una comunidad, los niños están recibiendo el náhuatl como le están enseñando los adultos. O sea, entonces los niños están aprendiendo cómo hablan los adultos. Y la pregunta es aquí, es, en realidad estamos, o sea, están los niños aprendiendo el náhuatl como náhuatl puro. ¿O qué está pasando ahí? Pues esa es una pregunta que nos tenemos que hacer como, ¿cómo decirle a mi mamá? ¿Cómo decirle al abuelo? ¿Cómo decirle a nuestros padres que no nos hablen como un náhuatl, como decimos nosotros, bien en la Huasteca decimos que es que hablas un náhuatl cuatrapeado, un náhuatl cimarrón, o un náhuatl que ya no es náhuatl? O sea, ¿cómo decirles que ellos no están enseñando realmente náhuatl? Y eso no hablo solamente para las personas que hablamos náhuatl. En realidad, todas las lenguas, de algún modo, por estar en contacto con la lengua, sobre todo con el español, pues de alguna manera influyen.
Entonces quiere decir que nuestros niños, ahorita nuestros niños están aprendiendo con todo lo que, cómo hablan los papás. Y sabemos perfectamente bien que como maestros, en este caso, efectivamente los adultos son los maestros para los niños, y entonces vamos a poner un ejemplo. Yo diría que en la casa que es tan común, ¿no? Que cuando uno llega siempre te ofrecen un café, entonces te dice, te asicó, huacashiko ni se taza café, o tiene que titlacuas, ni ca esto se plato, ni ca ni xitlacuaque. Entonces, en esta frase o en estas dos frases que yo dije, yo metí por lo menos dos palabras que son del español. Y para los que son hablantes de esta lengua, que hablan náhuatl, por supuesto para ellos lo están transmitiendo así. Por lo tanto, los niños están aprendiendo así. Ellos no van a reconocer que esta palabra de taza y plato no son náhuatl. Pero también es cierto que si la palabra sombrero, que nunca cambió de nombre, nunca nadie en la comunidad le dice Tzonecahuili, sino simplemente sombrero, así es como se va aprendiendo. Por lo tanto, el náhuatl es así como se está entonces transmitiendo de una generación a otra. Y en esta localidad, en estas comunidades, que vamos a llamarle que son como el semillero, ¿sí? De todos los hablantes que después vamos a ver qué ocurre, ¿no? Que ahí es donde nosotros estamos aprendiendo en primer lugar esta lengua náhuatl. Es en esos espacios donde nosotros aprendemos. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo aprendemos? No hay de otra forma, lo que nosotros aprendemos es de modo oral. En la comunidad difícilmente podemos decir que alguien de nuestros padres, de nuestros abuelos sobre todo, no nos van a enseñar la lengua a través del medio escrito. La verdad es que tiene que ser de forma oral, así como la transmiten. Por lo tanto, los que están en este caso aprendiendo, sobre todo los niños, pues lo van haciendo escuchando y repitiendo. Esto es muy importante porque aquí es el reconocimiento de cómo estamos aprendiendo nosotros como niños, por decirlo así, cómo aprendemos a diferenciar cuando nosotros estamos usando una lengua, digamos, con las palabras adecuadas para poder ocupar en los distintos escenarios, en los distintos espacios, y depende de con quién estamos hablando, con quién estamos nosotros haciendo que esta charla, por decir así, sea pertinente. Por lo tanto, yo tengo que aprender. Voy a mencionar un ejemplo. Yo tengo que distinguir cuando yo diga pachanqui no yo, o pachanqui no tlaque, o pachanqui pilizale. ¿Y por qué utilizo la palabra pachanqui? De ningún modo yo puedo decir huetzqui, o por decir está tirado, ¿no? En este caso, por decir huilantoc no tlaque, huilantoc no yo, o huilanto no pilizar, ¿no? Por decirlo así. O sea que está huilantoc, literalmente podemos decir que está tirado o tirada. Eso es en el español. También puede ser que yo puedo decir huilantotec. Los que hablan náhuatl van a decir que, disculpe, pero la palabra huilantoc no se aplica para en el caso de las piedras. No se puede decir huilantotec. ¿Sí? Ah, y si yo digo huestoctec, ahí es donde tengo yo que pensar si es correcto, sería huestoc. O yo no puedo decir entonces, o por lo menos puedo decir a lo mejor, en este caso, pensando que son piedras, tal vez yo pueda decir tepectoc. Fíjense, todo esto lo que estoy comentando tiene que ver con cuestiones así de tirado. Pero se puede decir que pachanto solamente se usa esta palabra para cosas de ropa, para cosas como, bueno, diferentes tipos de tela, plásticos, pero muy delgados. La lámina puede ser muy delgada, pero si es de zinc, no se puede decir pachanto.
También puede decirse, por ejemplo, Westok. Westok es más como para objetos, pero también tendríamos que ver si esta palabra se aplica también para animales que estén, diríamos, a veces echados. Nehuilanto, que a veces decimos Huilanto para los animales, Tepeto para objetos. En el español pareciera ser que no hay ese tipo de problemas, pero nosotros como hablantes en la lengua náhuatl tenemos que hacer esa diferenciación. Y todo eso lo tenemos que ir aprendiendo nosotros. Y cuándo se usa una cosa, cuándo se usa más bien una palabra, cuándo no se usa o cuándo se debe usar la otra palabra, depende del contexto. Eso es interesante, muy importante, que a veces nosotros no lo alcanzamos a distinguir. Y también, por supuesto, es muy importante aquí que nuestros abuelos, nuestros padres todavía, en mi caso, hablando de mis padres, ahorita ya sabemos que hay padres más jóvenes y ya saben el español, pero aún sabiendo ya el español, nadie, la verdad es de que nadie ha aprendido primero a leer en la lengua indígena y luego que se haya aprovechado de lo que aprendió de la lengua indígena, haya aprendido el español. O sea, ese tipo de casos no existe, o sea, no se da. O sea, la escuela nos ha encargado, o se ha encargado de primero el español y después la lengua indígena. Bueno, sigamos entonces en el siguiente espacio. El siguiente espacio donde nosotros también podemos decir que aprendemos y también se da la enseñanza de esta lengua es la escuela. La escuela, es decir, ¿en dónde aprendemos? Aquí sí, el espacio ya se reduce. O sea, es en el aula y en el espacio escolar. Es decir, dentro de los salones y en todo ese espacio que corresponde lo que es la escuela. Entonces, de ahí tenemos nosotros un poco la convivencia. Hoy, afortunadamente, sí puedo decir de que ya tenemos nosotros esa posibilidad de poder compartir, convivir, hablar, platicar en nuestras lenguas indígenas originarias en ese espacio escolar. Espero que, aunque de pronto nos damos las sorpresas, pero espero que ya no haya maestros que prohíban que los alumnos hablen su lengua dentro de las aulas o dentro del espacio escolar. Pero, bueno, sigo con la siguiente pregunta. Dice, ¿dónde nos enseñan específicamente, cuando dice, ahí sí, en las escuelas? Pero también tengo que hacer la precisión que muchísimas escuelas que donde existiría o debería de existir la enseñanza de esta lengua o de otras lenguas de México, la verdad es de que no se dan. Los espacios en donde nosotros, por lo menos en el preescolar y en primaria, vamos a decir que solamente se da en algunas escuelas. Eso es en algunas escuelas. Y entonces, pensándolo así, que si solo se dan algunas escuelas, entonces estamos hablando de escuelas de educación indígena, que es prioritariamente es donde los alumnos pueden o deben o deberían de estar recibiendo una educación bilingüe en donde los alumnos se les estuviese enseñando tanto la lengua indígena como el español. Esas son las únicas escuelas que, donde tienen esta posibilidad. La mayoría de las escuelas, ¿sí? Si la clave no es de educación indígena, los maestros, la verdad es de que no están obligados a dar una educación bilingüe. Lo que significa entonces que hay muchos niños indígenas que no están recibiendo o que no están aprendiendo la lengua en estos espacios. ¿Sí? Solo algunos tienen esta posibilidad. Es también probable que muchas de las comunidades indígenas donde los alumnos ya no están hablando o están perdiendo también la lengua indígena, es muy probable que tampoco se esté haciendo esta parte en que también los maestros estén enseñando la lengua indígena ya como segunda lengua, que ese es ese espacio a donde tendríamos que estar nosotros enseñando la lengua indígena.
Ahora, la escuela entonces se reduce a un espacio o a ciertos espacios muy pequeños, porque yo puedo decir que en mi localidad, donde soy originario, existe una escuela de educación bilingüe, pero resulta que en mi municipio hay por lo menos 2 localidades en donde no tienen la clave de educación indígena. Entonces, en esas 2 escuelas, aunque su población de más del 90 o tal vez 97, si no es que casi el 100% de los habitantes de esas 2 localidades hablen lengua indígena, los maestros no son hablantes de la lengua indígena, por lo tanto, no hay una educación bilingüe. Y eso es solamente por poner un ejemplo, cómo puede darse este aprendizaje o no en las escuelas. Pero también en esto de la escuela, de donde nos enseñan, resulta que solamente este tipo de educación bilingüe termina hasta la educación primaria. Entonces en la secundaria ya no están obligados, en los otros niveles menos. No voy a tocar el tema de que ahorita la Ley General de Educación, asimismo la Constitución en el artículo 3, se dice que la educación debe ser intercultural, ¿sí? Intercultural, ¿sí? En todos los niveles. Pero ese es un tema que me parece que pudiéramos tocar, cómo puede darse esta interculturalidad en los distintos niveles y en todos los sistemas educativos y de todos los niveles educativos. Pero en educación indígena bilingüe, educación indígena como tal, es decir, donde sí están obligados a que se enseñen en estas 2 lenguas, son las escuelas de educación indígena. Ahora, en el cómo aprendemos, en la escuela lo que sí ya empezamos a acercarnos es mediante la escritura, la lectura, también por supuesto la escucha, ¿sí? La oralidad. Eso es muy importante aquí, que aunque no se dé así como yo estoy mencionando, que en todas las escuelas realmente se enseña a escribir, en algunas partes no, en algunas partes efectivamente sí se realiza. También se da la lectura, se da esta parte de que escuchen, también por supuesto que hablen, ¿sí? Y en este caso, ¿quién enseña? El maestro. Aquí yo quiero recalcar una parte importante, porque aquí el maestro enseña, también es cierto, lo que sabe es a partir de sus propios recursos. Quiere decir que si el maestro le preocupa esta parte de cómo aprender la lengua indígena a escribir, más allá de una simple traducción o interpretación o recuperación en el cómo se habla, sino también de analizar y también de enseñar esa lengua, también desde su estructura gramatical y todo lo que implica la enseñanza de una lengua, yo diría también en esa parte, es que lo han hecho gracias a sus propios esfuerzos individuales o personales o de interés, porque efectivamente casi todos los maestros, digo, no creo que haya alguien en particular, porque no hay escuelas en donde uno pueda egresar formado específicamente para atender comunidades indígenas. Hay escuelas ya ahorita que vamos a llamarles como formadoras para que después se vayan a estas localidades donde hablan alguna lengua indígena. Las escuelas interculturales, igual existen ya las normales, pero todavía tenemos que ahí analizar efectivamente cómo se está llevando a cabo esto, pero la mayoría es muy difícil que los maestros tengan esta formación. A lo mejor tienen la parte teórica, pero no solamente es eso lo que se necesita el conocimiento de la lengua. Pero también es cierto que ahí tenemos carencias. Nos hace falta gramáticas, diccionarios y todo lo que implica para poder enseñar. Ahora, ¿cómo enseñamos entonces aquí? Es mediante textos, mediante escritura, lectura y con palabras. En algunos casos, la enseñanza se da como un simple cumplir un compromiso social y un compromiso educativo que se adquiere y se piensa que darles una hora y ahí enseñarles unas cuantas palabras
que los niños hablen también, darles esa libertad. A veces también creemos de que con esto nosotros estamos brindando una educación bilingüe. No, lo que vamos a hacer aquí, hincapié, es que una educación bilingüe, así como se entiende como bilingüe, es que ojalá logremos estos niños que escriban, que lean, que hablen las dos lenguas. ¿Sí? O sea, y que ahorita muchos de nosotros, de los que somos hablantes, decimos que somos bilingües porque hablamos dos lenguas, pero solamente escribimos una. En este caso, el español. El español nos enseñaron a escribir, pero la lengua indígena, pues no nos enseñaron, y muchos, aún sabiendo la lengua, en este caso del náhuatl, pero seguimos diciendo que no la escribimos. Y tenemos razón, porque no nos enseñaron a escribir, pero sabemos de que sí se puede hacer, aún haciendo con nuestros propios recursos. Y por supuesto, a veces enseñar también, a veces llevamos toda esa parte, esa carga de que con todas nuestras inseguridades. O sea, no, al momento de que uno no sabe cómo hacer esta enseñanza, pues ahí vamos como buscando qué estrategias vamos a dar. Y un poco con esto porque de pronto los indígenas, como indígenas que somos, a ver, nosotros mismos nos atacamos unos a otros y decimos, eso no es náhuatl, eso no es náhuatl, eso quién sabe qué es, pero no es náhuatl, eso tú te lo inventaste. Y empezamos nosotros como con ciertas descalificaciones. Y estas descalificaciones hacen a veces que un hablante que está incursionando en la escritura, que está haciendo el esfuerzo también, pues termina a veces desmotivado y ya no quiere. Incluso muchos nosotros que hablamos una lengua indígena, sobre todo en particular la lengua náhuatl, decimos que no podemos o que no sabemos cómo escribir. ¿Sí? Y sabemos que efectivamente así nos enseñaron, que para escribir necesitas pues alguien que te enseñe, necesitas que te digan cómo se hace y para que uno pueda tener como mayor seguridad. Entonces, de aquí implica que nosotros, maestros, tenemos que tener también como ciertas seguridades ya en el qué tenemos que hacer para poder enseñar. Y voy a enlazar en este momento con lo que yo dije de la comunidad. Cuando yo dije que la comunidad te enseña, y en este caso los papás, o sea, toda la comunidad te enseña, le enseñan a los niños cómo hablar náhuatl, entonces, si el náhuatl de que se habla en esa localidad, la escuchas, y te hablan cuando decimos, Xihualica no pa clavo, Xichmaca no pa bloc, Xitemohue no pa escalera. Vamos a pensar que todo esto, y hay un montón de palabras más, así es como ellos utilizan. Me parece que también no sería como correcto que yo al docente le dijera, no puedes escribir esas palabras así porque esas palabras no son náhuatl. Creo que tendríamos que decirle a los maestros que escriban de tal modo como se escucha o cómo se dice o cómo se utiliza esas palabras en la localidad, porque solo así van a ser entendibles. ¿Qué quiere decir? Que si yo construyo un texto a donde yo voy a ponerle nuevos nombres al martillo, a la carretilla, a la pala, al pico y otros utensilios más, el único que va a entender tal vez es quien puso esa palabra, quien cambió esos nombres como se utilizan en la localidad, creyendo que ahora sí ya construyó una palabra nueva en náhuatl, pero la gente no la va a entender. Entonces, así se pierde también la comprensión del texto. Pero si la leemos nosotros como lo escribimos y leemos como habla la gente, ese texto será plenamente comprendido. Ahora, lo que aquí también es importante analizar, yo no estoy diciendo en el que ninguna palabra tenemos que inventar, pero también es cierto, para inventar no es que nosotros nos pongamos ahora a inventar palabras. No, también tiene de cierto modo como ciertas estrategias y ciertas normas o formas de cómo hacer, introducir una palabra que sea aceptada también por la gente hablante. O sea, que la gente utilice esas palabras, porque de lo contrario,
si no se utiliza, esa palabra no va a funcionar. Entonces, quiero decirles, pues, también aquí, importante, que si aquí los niños, entre ellos, ya no dicen cose, pensamos allá en el aula, si ya no dicen cose, si ya dicen José, ya no dicen, en algunos casos, como me dicen, ¿no? Que es que Pedro se dice Petsi. En mi comunidad, creo que no lo dicen así como Petsi. Pero si entre los niños ya dicen Pedro, deberíamos escribir así, Pedro, y no buscar como el nombre en el cómo lo dicen los monolingües indígenas. Porque me parece, y voy a decir como un poco como anecdotario aquí, de que yo cuando voy a mi pueblo, afortunadamente, a lo mejor yo ya no digo esa palabra, pero voy a poner en ese escenario, no como diciendo hipotéticamente, puedo yo ver un burro en mi comunidad, yo definitivamente creo que yo no diría, ne totlayi Eugenio Tihuica y borro. Creo que yo no diría Tihuica y borro. Aquí es en donde yo creo que diría, ne totlayi Eugenio Tihuica y burro. ¿Sí? Pero siendo fieles, por decir como hablantes de la lengua náhuatl, como yo mismo lo dije, como nosotros mismos hemos dicho que la U como vocal no existe. Y es cierto. Por eso también muchos hablantes que no dominan bien el español todavía se oye que te digan, por ejemplo, ¿cómo te llamas tú? ¿No? O tú, ¿cómo te llamas? Esa tú, pues no la podemos pronunciar bien porque nuestra lengua nativa no nos permitió utilizar esa U como vocal y entonces nos cuesta trabajo. Pero creo que la mayoría, conforme vamos avanzando hacia el bilingüismo, hemos ido perdiendo ese sonido. Entonces también aquí es importante esa reflexión. Y en este espacio de las lenguas indígenas, resulta que en las escuelas solamente enseñan a leer y escribir como una asignatura. Pero ¿qué pasa con las matemáticas? ¿Qué pasa con las ciencias? Muchos de esos conocimientos definitivamente en la escuela no se recuperan. Más bien se recuperan cuentos, anécdotas, chistes, que si el niño sabe describir, que si el niño sabe distinguir o hacer una entrevista, cómo se hace una entrevista, todo lo relacionado a lo que es la asignatura, digamos, de español, pero en nuestro caso sería lengua indígena, como equivalente a la asignatura del español. Y de ahí, pues, toda la literatura, la poesía y demás. Pero hacia incursionar a otras asignaturas, la escuela creo que ahí nos está fallando. Y básicamente en la escuela quienes enseñan son los maestros, pues ahí los alumnos son los que aprenden. Avanzamos, por favor. Vamos a ver ahora qué sucede en otros escenarios, en otros espacios. O sea, ¿qué pasa con esta enseñanza y aprendizaje, pero ahora en otros espacios, ¿no? Ya no es en la comunidad, ya no es en la escuela. Fíjense que de pronto yo lo pensé y digo, cuando estás en tu comunidad, aprendes la lengua como habla tu comunidad. Por eso es de que hay mucha gente que cuando le preguntan, oye, ¿cómo se diría por decir, el pollo es mío? No papillo tlen de na. En algunos casos se escucha así, no papillo tlen de na. Esa D, como así nos transmiten, digamos, esas frases, nosotros igual las seguimos repitiendo. ¿Sí? Y entonces, como aprendí así, en la escuela, pues resulta que puedo yo repetir igual. Yo no sé si aquí el maestro va a hacer o no las correcciones, por decirlo así, ¿no? Que de pronto hay palabras que sí podemos hacer que no se digan de una forma en el que se tergiverse, por supuesto, que se malforme la palabra o la frase del náhuatl y que realmente sea más pertinente, más adecuada
y más hacia las propias reglas gramaticales de la lengua náhuatl. Pero, por supuesto, se requiere también que el docente tenga estos conocimientos. Y si no, entonces es muy probable que así es como nosotros sigamos hablando. Entonces, en la comunidad aprendemos de esa manera, en la escuela puede ser que nos enseñen de otra manera, puede ser que nos enseñen nuevas palabras náhuatl que no existen en la comunidad, pero las podemos hacer, las podemos utilizar, ¿no? Sé que hay maestros que se han dedicado a poner nombres, por ejemplo, cómo se dice kiss, cómo se dice pizarrón, cómo se dice una libreta, un libro, cómo se diría una regla, una escuadra, y todos los utensilios que utilizan en el aula. Eso sabemos perfectamente bien que no tiene, por decir, como un choque con otra palabra que se pueda utilizar en la comunidad, porque esas palabras pueden ser útiles solamente y específicamente en el aula, en el salón. Y ahí no tenemos ningún problema. O sea, el alumno aprenderá y le dirá en náhuatl cómo esa palabra se fue introduciendo. Y esto es válido porque todas las lenguas se hacen así. O sea, sabemos de que a cada rato podemos inventar también nosotros nuevas palabras y la vamos creando y se va difundiendo. Entre las primeras, bueno, más bien entre las últimas palabras, podemos decir que la estamos utilizando y a veces no está reconocida, pero decimos, por ejemplo, vamos a whatsappear, ¿no? Ese whatsappear es del WhatsApp, ¿no? Y a alguien se le ocurrió, y al principio nos cae como chistoso, se oye medio graciosa la palabra, y lo que hacemos es, a veces la aceptamos, la usamos, y a veces no. Sin embargo, hay muchas personas que entienden esa palabra qué significa. Es muy rápido de entender. Entonces, igual en la lengua náhuatl, si hacemos estas adecuaciones de manera más pertinente, cualquier hablante la va a interpretar muy fácilmente a qué nos referimos. Y esto es válido, por supuesto. Pero aquí, ahora resulta que ya tenemos otros escenarios. Y estos escenarios es muy importante. Porque vamos a pensar ahora dónde nos enseñan y dónde aprendemos. Ya no es en la comunidad, digamos, de origen, en donde están los hablantes, donde están las escuelas, sino ahora vamos a pensar que nos dispersamos. Ahora, ¿dónde se enseña entonces esto y dónde aprendemos la lengua? Y efectivamente, también a algunos les ha tocado que les enseñan en alguna escuela. Eso es cierto. Hay algunos, sabemos que en México hay algunas escuelas muy contaditas, en que podemos decir de que les enseñan. Escuelas formales, no a donde se dan talleres, no a donde se dan cursos, ¿sí? Que entonces vamos a decir que esos son los espacios como particulares. También, por supuesto, otros espacios, otros escenarios donde aprendemos ya, por decir desde afuera, tenemos las redes sociales y también otros medios digitales. Entonces, todos aquellos que estamos interesados sabemos que ahí están los espacios en donde puedes aprender. A donde yo me inscribo en una escuela donde yo sé que me van a enseñar náhuatl como segunda lengua y yo ahí voy a aprender. Y de ahí voy a obtener a lo mejor una constancia o X porque yo cursé o yo tomé o sea, las clases o incluso la carrera me enseñaron la lengua, ¿no? Entonces fue una escuela oficial. Y en esos otros espacios es donde yo sé que tal vez no me den ningún documento oficial, pero yo también puedo aprender. Y ese es los otros escenarios que tenemos para poder aprender estas lenguas. ¿Sí? Y también enseñar aquí a la par, ¿no? Y como podemos ver ya hay muchas redes sociales o plataformas en donde uno ya puede buscar en estos medios digitales. Vamos a ver que hay mucho ya. Vamos a comentar más adelante. Ahora, en el cómo aprendemos. Ya en la escuela ya nos enseñaron a escribir. Y no importa que sea el español nada más, pero ya nos enseñaron a escribir. Ya nos enseñaron a leer. Y por lo tanto también ya nos enseñaron a leer
a escribir y, por supuesto, hablar una lengua distinta, pues, a la lengua indígena, el español. Pensemos de que nosotros ahorita estamos hablando del español. Por lo tanto, no todos aquellos que aprendieron, igual que nosotros, o sea, los que somos bilingües, también ya aprendimos el español. Por lo tanto, ya tenemos estos recursos para poder aprender otras lenguas. Por lo tanto, en el cómo aprendemos, ya podemos decir que vamos a poder aprender a través de la escritura, a través de la lectura, a través de la escucha, porque podemos escuchar también, gracias a muchos medios, ya podemos escuchar y también podemos estar grabándonos nosotros y escuchándonos a la vez, ¿no? De cómo vamos pronunciando las palabras o las frases, oraciones o demás, ¿no? Y también, por supuesto, ya se presta también para poder dialogar. ¿Sí? Y en esos otros espacios, el maestro, ¿qué es lo que enseña también? Porque sí es cierto, o sea, independientemente de que no tengamos un maestro presencial, siempre vamos a tener alguien que enseñe. Y ese alguien que enseña, ¿cómo va a enseñar? Va a enseñar lo que aprendió, cómo lo aprendió, cómo lo supo. También es así como va a enseñar. Por lo tanto, aquí tenemos que ver que nos va a enseñar cómo pronuncia, cómo le enseñaron y cómo aprendió. Y ahora, en esto de cómo enseñamos, pensando ya, ahora me ubico ya como maestro. Marcelino es maestro, ahora, ¿cómo enseña? Enseña, por supuesto, desde su propia variante. Aquí es muy importante. El que es nativo y el que es hablante de una lengua va a enseñar con lo que aprendió, digamos, de su lengua nativa. Eso es en principio lo que va a enseñar. Y va a pronunciar y va a dar la estructura como lo aprendió. Entonces, de aquí, por lo tanto, que ahí es donde nosotros en estos distintos espacios tenemos algunos que dicen es que el náhuatl que hablan unos, otros y otros y otros, pues pareciera ser que se traen como un relajo. O sea, como que no tenemos un patrón para la enseñanza de la lengua náhuatl, hablando propiamente de la lengua náhuatl, que hay otras lenguas que tienen muchas variantes más. Pero bueno, ahí vamos a decir que tenemos oportunidades de poder escuchar diversas variantes de la lengua náhuatl, de cada hablante, de cada maestro, de cada tutor, asesor o facilitador que está fungiendo como maestro. Ahora, ¿quiénes enseñan? Pues aquí puedo decirles que hay distintos maestros que son cuya lengua materna es la indígena y que finalmente han aprendido a escribir bien el español y también, por supuesto, han incursionado ya en la lengua indígena. Pero no solamente ellos tienen la posibilidad de enseñar, también hay algunos que solamente son hablantes, pero también dominan el español. Aunque tengan poco conocimiento en cuanto a la gramática, también algunos ya están dando clases, están enseñando, muchos tal vez en su forma oral, algunos en su forma escrita, no a profundidad, pero ya lo empiezan a hacer. Y en esos escenarios se dan. Sé que algunos dicen, quieren que yo les enseñe y están en Monterrey, están mucho más allá digamos, de la frontera, y en todos los espacios de pronto algunos dicen, yo tengo mis amigos, yo tengo esos y también les estoy enseñando. Entonces, los escenarios aquí se abren mucho más para poder enseñar también la lengua. Claro que no es lo mismo, por supuesto, la lengua que quieren aprender en una ciudad con la lengua náhuatl que usamos en una comunidad. Ahí le voy a dejar, aunque hay como más todavía que comentar al respecto, pero sí puedo decirles que también es cierto que hay estudiosos de la lengua náhuatl que también son maestros, que no son su lengua materna, sin embargo, han estudiado el náhuatl clásico, conocen muy bien cómo es su estructura, ¿sí? Y a partir de ello han estado enseñando. Así puede ser un francés, un italiano, un alemán, están dando clases en náhuatl, sabemos, incluso hay escuelas en el extranjero y también, por supuesto,
hay investigadores, hay maestros en las distintas universidades y que dan clases también, ¿sí? Pero, por supuesto, ahí tenemos que aclarar de que somos maestros distintos. Unos conocemos lo que es el náhuatl de uso y otros son más como el náhuatl que todavía existe, por supuesto, el náhuatl clásico y que su fuente principal son los libros de la época colonial. Aquí quienes aprenden, es interesante, yo quiero recalcar ahí un poquito que quienes aprenden o quienes están interesados, pues ya son como gente muy diversa. Resulta que ahora, y me gusta mucho, que mirar que nosotros mismos como hablantes ya estamos interesados más por profundizar, no por aprender, sino por profundizar la lengua y querer también saber escribir. Eso me parece muy importante, porque empieza a haber un interés, es muy diferente que cuando uno es hablante de una lengua y a veces uno no aprecia su lengua, pero por muchas razones no la apreciamos, no es porque decisión propia. Pero cuando ya hay hablantes que dicen, yo quiero profundizar, yo quiero aprender más, yo quiero saber escribir, eso me da mucho gusto. Y por otro lado también que podemos ver que en los distintos profesionistas, tanto lingüistas, antropólogos y de otras especialidades, como el de salud, entre más personas, pues también están interesados y están incursionando en querer aprender. Seguramente no solamente nada más el náhuatl, sino también otras lenguas que ya deben de ser de alguna manera consideradas, por supuesto, que de uso en todos los espacios, sobre todo públicos. Pero bueno, ahí vamos a dejar eso, que me parece que es sumamente importante esta parte de lo que está ocurriendo. Avancemos. Y ya un poco para tratar de resumir esta parte como un panorama general, hasta ahorita podemos decir, ¿qué es lo que hemos aprendido? Quiero dejar esto que dicen los hablantes de esta lengua, hemos aprendido que sí se puede trascender, pero sin dejar de mirar lo que sucede con nuestras lenguas actualmente. Al ser parte de este mundo, vamos a ir avanzando con todo lo que ocurra en este mundo global. O sea, nosotros los indígenas, nosotros los que somos parte de una comunidad hablante, no somos ajenos a lo que ocurre a nivel macro. Nos llevan, pues, o sea, queramos o no, así es, no vamos a poder escaparnos de ahí. Dice también el siguiente punto, podemos seguir enseñando en cualquier espacio, ¿cierto? Olvidemos en que la escuela es el único espacio donde puede uno aprender. La verdad es de que ahorita lo que estamos mirando es que hay distintos espacios donde uno puede aprender. Podemos aprender entonces con esta de las variantes. También es importante, no quiero decir exactamente cuáles variantes van a sobrevivir, pero la lengua náhuatl tiene sus 30 variantes aproximadamente y de ahí se van a perfilar seguramente algunas variantes que van a estar por un buen rato y hay algunas variantes que seguramente se van a quedar en el camino. Y es una cuestión, diría yo, de manera natural. O sea, va a depender de muchos factores para que esto se consolide. Luego, con el tiempo también, dice, las variantes ya no se mirarán, ya no se van a mirar ni se van a sentir tan alejadas, ¿no? Como en estos casos que siempre decimos, es que yo no le entiendo al de Puebla, yo no le entiendo al de Guerrero, no le entiendo a los de Michoacán. Con el tiempo vamos a ver que esas variantes como que poco a poco se van a ir disipando y poco a poco se va a ir estrechando esta cantidad de variantes que hay. Pero de ahí lo que sigue es que debemos estar preparados para un náhuatl diferente al que conocemos hoy. Y esta es la que va a trascender, porque es la que se va a enseñar y se va a aprender en los pueblos donde ya no se habla, o para los que aprendan en otros contextos o espacios. Lo que quiero decir es, vamos a pensar que en una comunidad o varias comunidades en donde están perdiendo ya la lengua náhuatl, si llega un maestro ahí con su variante y ahí implanta esa variante, la comunidad va a adquirir esa variante
o tal vez de lo que los mismos libros nos digan, el náhuatl es este, y desde ese náhuatl, de esos libros, se va a empezar a difundir. Por lo tanto, esa comunidad va a aprender de esa variante y no va a haber ya choque con la variante, por decir, como en esos casos que sucede, que si la variante de la Huasteca la queremos llevar hacia Puebla, pues los de Puebla dicen, ¿no? Aquí no, esa variante no nos sirve, o no la queremos, la rechazamos. Y de alguna manera es entendible, porque digo, bueno, si se trataría casi, como algunos dicen, ¿no? Vamos a hablar como dos lenguas distintas, o sea, un náhuatl para la localidad que utilizamos y otra lengua, otro náhuatl, mejor dicho, va a ser para que los niños aprendan, pero no va a ser útil para la comunidad. Entonces, por lo tanto, sí serían como dos lenguas diferentes. Entonces, por eso no queremos. Nosotros queremos que aprenda la lengua local. Entonces, sí hay esa resistencia y sí hay un choque. Por decir algunos, si yo llego a mi pueblo y le digo, me dice mi mamá, por decir, tiene que café, y yo le voy a decir, quema, y no me va a entender, ¿sí? Porque quema es una variante para algunos hablantes, la referencia que tengo, por decir, de Guerrero, para ellos significa sí. Pero mi mamá, con la variante de la Huasteca, pues para decir sí, decimos quena con N y no quema con M. Y en automático sentimos ese rechazo. Pero ya cuando, por decir esa variante de Guerrero, llegara a mi pueblo y ya nadie habla la lengua náhuatl, como la que tanto ahorita hablamos, pues no va a haber resistencia. Y es así como se va a ir perfilando entonces un nuevo náhuatl. ¿Cuál va a ser? No lo sé. Entonces vamos a estar preparados que probablemente suceda y, no sé, tal vez con nuevas palabras, con hibridismos, con muchas palabras del español. Eso va a depender de muchos factores. ¿La escuela es el espacio donde se va a generar? Sí, la escuela va a ser como la parte principal, como la que nosotros estamos ahorita diciendo. La escuela va a ser un papel importante si es que seguimos bajo el esquema de que la escuela tiene que ser como el espacio a donde se tiene que promover la difusión de las lenguas. Y vamos a entender también que cada vez se abren como más espacios, si se dan cuenta, como ya lo mencioné, se abren cada vez más espacios donde se aprende y lo que esperamos es que la lengua trascienda y fluya hacia otros espacios, culturas, lenguas y países. Eso es muy interesante, a mí me encanta esa parte porque yo diría al final que efectivamente la lengua, así como estamos ahorita, que si abres y le pones ahorita en las redes sociales, en el Facebook o en el buscador, y le pones náhuatl, y te abre miles de náhuatl. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Es una de las lenguas más difundidas. Hay vocabularios, por supuesto, que algunos decimos, híjole, esos vocabularios también no nos causan problemas. Sí, porque nosotros ya tenemos una variante o un náhuatl ya fijo aquí en la cabeza. En mi caso, yo digo, yo hablo de la Huasteca. Entonces, cuando de pronto abro digamos, estas páginas, yo digo, no, sí, hay muchísimas variantes y algunas que no las entiendo. ¿Sí? Pero si alguien más que no habla ninguna lengua indígena y abre una de cualquier página que sea, dice, este es náhuatl, y empieza a tomar apuntes, ¿no? Y aprende. Y pues por supuesto no sabe a veces de qué variante es, de qué estado corresponde, o de qué región, o de qué municipio o localidad se habla así. O tal vez es una simple mezcla de distintas variantes y es así y está aprendiendo. Y para esa persona, pues no causa un choque con la lengua de la variante por sí que ya tiene, porque nada más sabe el español. Por lo tanto, aprende así. Por eso digo que podemos trascender. Y así es como entonces estamos influyendo también en otros países. Y por supuesto, también en las lenguas. Y por lo tanto, nuestra cultura también trasciende. Es otro tema que tal vez de pronto en otro momento podemos decir qué va a pasar con nuestra cultura, que de pronto decimos que es nuestra cultura, lo que nos pertenece a nosotros, y pareciera ser que también se va hacia otros espacios.
Bien, entonces vamos a ver ya la última diapositiva. Y creo ahí, no estoy, creo que dando respuesta, por supuesto, a estas que van a seguir siendo como grandes preguntas para seguir reflexionando. ¿Para qué enseñar y aprender las lenguas indígenas? O sea, ¿para qué? Claro que podemos encontrar que para preservar, para conservar, para que no se pierdan, sí, pero trasfondo debe haber un poco más, como decir, el ¿para qué? Porque hay algunos que nos dicen, pues mejor el inglés, ¿no? Todavía creo que nos falta como seguir analizando, reflexionando. ¿Podremos trascender fortaleciendo las lenguas? O sea, no me refiero nada más a la lengua náhuatl. ¿Qué va a pasar? ¿Podemos trascender? O sea, ir más allá. Porque en las localidades sabemos también que en las localidades, muchas localidades, definitivamente la lengua está desapareciendo. Y los que salimos, los que aprendimos, salimos y sabemos ahora que podemos enseñar en distintos medios, presenciales, virtuales o mediante plataformas, y lo estamos haciendo, tal vez nuestra lengua y estamos contribuyendo a que nuestra lengua trascienda. Ahora, ¿qué se puede hacer para fortalecer las lenguas? ¿Qué se puede hacer? Pues mira, ya ando aquí. Y te he estado escuchando muy bien y gracias a la gente que está alrededor que te escuchó también. Y yo seguiré con la misma pregunta y lo mismo que te digo cada vez que nos encontramos. Es necesario que para fortalecer y escribir y atender la lengua náhuatl, desde que los que la hablan se pongan las pilas y aprendan a escribirla. Hay tantas historias en las comunidades, hay tantas cosas que decir, y no nada más las cuestiones tradicionales que por ende se hacen cada año, sino hay tantas historias que se pueden escribir y las platican en náhuatl, pero si las pudieran escribir para que otras personas las pudieran leer, y es la bronca que siempre me viento contigo. ¿Para qué quieres que aprenda lengua náhuatl si no hay libros ni textos en lengua náhuatl y no hay cuentos, no hay leyendas? Y todo lo que se maneja en la educación indígena es precisamente lo poco que se puede hacer en las aulas, pero no trascienden, se quedan en las aulas. No hay libros, no hay un compendio de libros, no hay un compendio de leyendas en náhuatl, que venga la traducción, como lo que tú hiciste con tus libros de cuentos, de Nos los llevamos, compadre, que son una serie de cuentos que están en los dos idiomas, y lo puedes leer sin ningún problema, y a veces lo lees en náhuatl, aunque no lo sepas leer, pero ya teniendo las grafías que les llaman ustedes, ya puedes empezar a leer en la lengua náhuatl, aunque no las entiendas, pero tienes la traducción. Entonces yo creo que esta invitación a los maestros que se dedican a defender a capa y espada la lengua náhuatl es precisamente escribirla y empezar a hacer las anotaciones, las adivinanzas, pero que no se queden nada más en sus cuadernos, sino que puedan publicarlas, que se quiten ese miedo de mostrar lo que saben hacer, lo que tú te quitaste hace un buen rato y lo estás escribiendo y lo estás enfrentando. Sí, sí. Esto que comentas es el que tenemos nosotros que fortalecer, por supuesto, esta parte de la escritura, la lectura. Digo, efectivamente diría que todavía tenemos grandes carencias y todavía se me hace que todavía tenemos mucho todavía por andar, porque escribir resulta que no es tan fácil, porque no tenemos, y eso lo sabemos nosotros bien, no tenemos como ya algo fijo, estable, con gramáticas, con vocabularios, con digamos como cartillas que a veces también se requieren, como para poder apoyar un poco más para la escritura. Es cierto también que hay muchos hablantes, pero también aquí tenemos que asumir esa responsabilidad de que ni todos los hablantes estamos interesados por aportar, mínimo por leer lo que se produce también.
y tener esa cultura de lectura de nuestras lenguas indígenas, porque efectivamente nosotros, o sea, de mi generación todavía, y a lo mejor un poco más jóvenes, pues fuimos educados, formados, pues como prácticamente como monolingües en español. Y ahí tenemos ese detalle que tenemos que ver, cómo hacer que se haga un poco como ese revés para que nosotros pudiéramos realmente leer también en ambas lenguas. Se está haciendo los esfuerzos, no lo dudo, y vuelvo a mencionar de que hay mucha gente interesada, o sea, sí hay gente interesada. Aquí también estas preguntas de, como decir, las que ahorita estoy poniendo como para reflexionar, la última dice, ¿lograremos realmente enseñar las lenguas como lo hacemos con otras lenguas, como caso el español? O sea, ¿qué quiere decir de que cuando vaya yo a la escuela, yo ya sé que voy a recibir, igual que el español, también la lengua indígena, donde ya voy a tener mis materiales, el libro que va a tener los maestros, va a haber vocabularios, diccionarios y otros apoyos, más espacios, diría yo, de verdad, porque eso es lo que también nos hace falta soñar que un día sea posible, que las lenguas indígenas nos vayan enseñando, no solamente como para que primero me digan, a ver, cuéntanos cómo es tu leyenda, cómo son tus cuentos, cómo cuentas, cómo miras la ciencia, cómo haces ciencia desde tu propia localidad y dímelo en náhuatl. Ya después que yo ya saqué lo que yo sé, lo que aquí la comunidad hacemos, cómo aprendemos, y luego resulta que voy a la secundaria y ya no hay nada, y voy a la universidad y no hay nada. O sea, también hay mucho, mucho que hacer también por esa parte. Por eso creo que seguiremos pensando y reflexionando hacia dónde, cómo podemos hacer. Pero lo que sí es cierto, lo que lo mencionas, es de que pues no podemos nosotros tampoco quedarnos con los brazos cruzados, o sea, decir que, pues a ver que otros lo hagan y nosotros aquí pues viendo cómo pasa pues el ataúd de las lenguas indígenas, ¿no? Creo que... Yo creo que ese es el reto, Marcelino. Ese es el reto de que podamos empezar a entender que tenemos que escribirla desde el principio y aprenderla desde las aulas. Y por ejemplo, yo me quiero imaginar que en vez de lengua extranjera que lleven en las escuelas de secundaria, que es el inglés, pudieran tener el náhuatl como la lengua de idiomas que se debe de aprender. Porque de alguna manera, viéndolo positivamente, el náhuatl para muchos estudiantes es extranjero, porque no lo hablan, no lo conocen. Claro. Entonces, es una lengua extranjera al fin de cuentas, porque así se le determina. Entonces, yo te quiero agradecer mucho, Marcelino, porque siempre has estado pendiente de la Feria del Libro, de nuestro trabajo, de nuestra conciencia social y sobre todo siempre con las ganas de hacer las cosas para fortalecer la lengua náhuatl. Y déjame decirte que cuando tengo tiempo, me pongo a leer el Principito del maestro, de la traducción del maestro Refugio Miranda San Román en náhuatl, y se oye tan chistoso, cuando lo estás leyendo en voz alta, se oye tan divertido, que el propio idioma te hace que esté divertido, vaya, que esté divertido la propia lengua náhuatl, y lo vas leyendo y me divierto. Después agarro la traducción para ver de qué se trató el asunto, pero yo creo que por ahí debemos empezar. Y sí es necesario tener materiales en lengua náhuatl para poderlos leer, para poderlos entender, para podernos acercarnos, y que haya más autores de lengua náhuatl, que haya más autores en lenguas indígenas, para que hay muchos autores, pero como que nada más son así como, pues hay que tener los libros como para recordar y preservar la lengua, y no como un modo de estudio y de conciencia de que podemos leer en lengua náhuatl y podemos leer en inglés, podemos leer en francés, podemos leer en español o en la lengua que tú quieras leerla, pero hay que empezarlas a leer. Entonces, desde aquí, desde
desde la Huasteca Hidalguense, desde exactamente el corazón de Huejutla. Estamos en el mero kiosco, si ya te diste cuenta, estamos en el mero kiosco de la ciudad, y hubiera sido muy padre tenerte aquí, pero sabemos que por las clases presenciales y por todo tu trabajo que haces, pues hay que estar en la Ciudad de México. Entonces, trataré de decirlo bien. Tlaxcamati, Mía, muchas gracias. Muchas gracias por te escucharon los que iban pasando. Por aquí hay un autor que es en lengua española, pero en castellano, pero estuvo muy atento de lo que estás diciendo, y sobre todo la gente que pasó a comprar libros, y ese profe Marcelino, sí, y se quedaron escuchándote. No pudimos hacer el enlace para vernos así como debe de ser y que estuviera en vivo en el Facebook, pero yo te agradezco muchísimo que seas parte de la Feria del Libro. Ya mañana te mando tu reconocimiento porque no lo traigo aquí, lo está en la computadora, aunque sea virtual te lo iba a mandar así para que lo vieran todos, pero mañana te lo mando para que lo publiques, que eres parte y serás parte siempre de este proyecto lector, que es todo un reto de cada 6 meses volverlo a hacer y volver a tratar de que la gente reconozca que los libros, la lectura, la lengua náhuatl siempre sea parte de la Feria del Libro Huejutla, que esperemos que en unos años sea la Feria del Libro Internacional, y ya quiero verte platicando en tu lengua para mucha gente que es extranjera, que lo habla muy bien y lo escribe muy bien los extranjeros, y eso es lo que le ha valido a la lengua náhuatl ser una de las lenguas más importantes en este país y en muchos países donde la hablan ya de alguna manera como lengua natural. Claro, sí. No, al contrario, pues muchísimas gracias. Y pues bueno, también pues saben que podemos seguir aquí aprovechando los espacios para seguir difundiendo, promoviendo. Y ojalá efectivamente en la región huasteca hay muchos hablantes y ojalá cada vez haya más interesados y se animen a escribir. Efectivamente hay mucho por escribir, hace falta mucho seguir reflexionando, pero también produciendo, o sea, sí nos hace falta esa parte. Y también, por supuesto, por ahí también pues, decirles que hay algunos libros, el último libro que por ahí salió, que lo pueden conseguir si es que no hay ya contigo y con algunos otros de ahí de Huejutla. Un saludo del maestro Nicanor, no se pudo quedar más tarde por las cuestiones de transporte, pero te deja saludos y algún día los juntaré a los dos que empiecen a hablar sobre el gran problema de ponerse de acuerdo, las grandes variantes, la de Veracruz, la de Hidalgo, la de Puebla, y esa bronca que traen los hablantes del náhuatl para ponerse de acuerdo por dónde caminar y tener ya un idioma más fuerte y más entrelazado entre el idioma del náhuatl en las diferentes regiones del país. Sí. Sí, pues sí, por supuesto, hace falta esos espacios y seguramente vamos a seguir participando. Yo te agradezco mucho y entonces ahí estamos en contacto. Pues ahí la última diapositiva dice Tlaxcamati, que algunos diríamos Tlazorcamati, pero por supuesto Tlaxcamati, y pues ahí estamos en contacto. Te agradezco mucho, Polo, y que sigas adelante con tu trabajo de promover la lengua y la cultura, sobre todo en la región huasteca. Que efectivamente creo que eres un promotor ahí. Pues yo te quiero agradecer, Marcelino, y además, ¿sabes qué? Se abrieron tres nuevas salas de lectura en comunidades indígenas, yo estoy muy contento por eso, y ojalá tuvieras tu libro nos lo llevamos compadre, para estas salas de lectura, que son de nueva creación, porque son de comunidades indígenas que hablan la lengua náhuatl y que podemos trabajar para decirles si hay libros en náhuatl y que ellos desde la niñez puedan empezar a leer libros en su propio idioma y que se empiecen a darse cuenta que sí es importante, que hay gente que escribe en su idioma y que ellos pueden empezar a escribir sus propios cuentos y que ellos pueden empezar a escribir sus propias historias
y ojalá que pudiéramos tener esos libros en esas 3 salas de lectura, principalmente el de Los Llevamos, compadre, porque está delicioso, y agradecerte porque tu cuento lo sigo contando con todo el gusto, el de Los Llevamos, compadre, en Santolo, porque pues le ha gustado mucho y ya lo agarro como narración oral y me encanta poner un poquito de sabor al cuento, que está muy bien hecho, pero ya hay un reto y ojalá que cuando andemos por acá nos vayamos a visitar estas salas de lectura para que tú platiques con los niños en su idioma, y que les cuentes estos cuentos maravillosos en su idioma. Y si no hay gente, si no hablan español, si no hablan náhuatl, también en español se los contamos y que podamos tener este acercamiento con ellos para que vean que el esfuerzo que hicieron de poder crear estas salas de lectura empieza a tomar frutos, porque su idea es, ¿y quién va a venir a visitarnos? Bueno, ya fueron narradores, luego irán escritores, y algún día de esos que andes por acá, nos programamos para darnos un tour en esas salas de lectura y ellos estén muy contentos de que vean que hay un escritor en náhuatl y que puede aportarles algo a sus salas de lectura. La invitación está hecha, maestro, y pues ya nada más faltó la chela y el brindis como cada año, pero ya lo haremos con tiempo, y muy agradecido por la pasión que le pones a todo lo que haces, y ojalá que todos los que vean esta grabación, porque seguramente lo subirá por YouTube el maestro posteriormente, que estuvo en la feria, en la 8ª Feria del Libro Huejutla 2021, y Tlaxcamati nuevamente, maestro Marcelino, estamos en contacto, y un abrazo desde la Huasteca. Ojalá que algún día hagamos una feria del libro en tu municipio natal, que es Xochatipan. Por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces nos despedimos. Gracias. Gracias, un abrazo igual.